Ok. Ahora les presento a la expositora del día de hoy. Ella es María Venegas. María Venegas es ingeniera ambiental, graduada del TEC. También tiene un doctorado en ciencias ambientales, con mención en sistemas acuáticos continentales de la Universidad de Concepción en Chile. Entonces es mega experta en sistemas de tratamiento de aguas residuales. Ha realizado investigación en optimización de sistemas de digestión anaerobia y sistemas de tratamiento no convencionales. Tiene experiencia en proyectos relacionados con la gestión integral del recurso hídrico, saneamiento y soluciones basadas en naturaleza. Y actualmente forma parte del equipo de GACEL, de la Unidad de Gestión Ambiental y Seguridad Laboral. Entonces, sin más, María, el público es todo suyo. Ok, muchísimas gracias, Ander, por esa introducción y muchísimas gracias a todos los que están ahí conectados. Voy a compartirles pantalla para ir entrando en materia de una vez. ¿Me confirman ahí? Todavía no. 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 Ahora sí. Bueno, Ahora sí. vemos una pantalla azul. Y ahora lo vemos, pero como modo presentación. Ay, voy a compartirles al inverso, entonces. Ahí se está viendo de nuevo, ¿verdad? Estos problemas técnicos que siempre pasan. Ahora sí, perfecto. Ahora sí, ¿verdad? Está bueno. Ahí está mi puntero. Como les comentó André, ¿verdad? Estamos bajo el marco de las charlas de hogar consciente. Vamos a ver un poco sobre el manejo de aguas residuales en el hogar y enfocarnos un poco más sobre las buenas prácticas ambientales. Entonces, un poco de lo que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación del día de hoy. Vamos a empezar con el ciclo modificado del agua, ver la importancia, ¿verdad?, de las actividades que realiza el ser humano a nivel de este ciclo modificado, ¿verdad?, que incorpora las actividades humanas y el impacto y las diferentes etapas, ¿verdad? Y aquí va a ser súper importante ver la relación que tenemos el agua del agua que tomamos con el agua que estamos desechando. Vamos a ver ya un poco más específico la definición de qué es agua residual, qué componentes tiene. Vamos a pasar rápidamente a una visión general sobre el saneamiento en Costa Rica, que es un poco de ya lo que ustedes han ido comentando, ¿verdad? En estas actividades previas que nos compartió André. Luego vamos a ver los fundamentos de los tratamientos de agua residual, porque si queremos aplicar buenas prácticas es súper importante que sepamos cuál es el funcionamiento de nuestros sistemas de tratamiento y cuáles son los más comunes, ¿verdad?, en nuestros hogares en Costa Rica. Luego vamos a pasar a una sección que es más específica, va a estar como basada en los tips o consejos o acciones que nosotros debemos estar haciendo como consumidores y generadores responsables de agua residual, ¿verdad? Vamos a ver las diferentes partes de nuestros hogares donde se generan aguas residuales y qué acciones deberíamos estar haciendo y qué no deberíamos estar haciendo. Y vamos a cerrar con algunas otras buenas prácticas que puede que se salgan un poco o no de nuestras manos, pero que igual es súper importante tenerlas presentes. Entonces vamos a iniciar con el ciclo modificado del agua, ¿verdad? Todos conocemos el ciclo hidrológico, pero en este caso, cuando se le llama ciclo modificado del agua es cuando incorporamos las actividades del ser humano en el desarrollo, ¿verdad? O cómo interfieren de una u otra forma en el ciclo hidrogeológico natural. Entonces vamos a iniciar con los sistemas de captación y potabilización. Usualmente vamos a tener tres tipos de sistemas de captación. Los más tradicionales, ¿verdad?, que suelen ser la captación de sistemas de agua superficial continentales, lo que conocemos como ríos, lagos, o a nivel de agua subterránea y nacientes. También en algunos casos, y dependiendo de las condiciones geográficas, ¿verdad?, y la disponibilidad de recurso hídrico, también vamos a tener captaciones de sistemas marinos con sistemas de tratamiento de ósmosis inversa. Entonces vamos a tener principalmente estos tres tipos de captación. Vamos a tener un sistema, una segunda etapa que va a ser el sistema de potabilización, que las condiciones o las características de estos sistemas van a estar ligadas a nuestras características o a los sistemas de captación en específico. Posteriormente, vamos a tener una red de transporte
y distribución. Usualmente vamos a tener un punto con una estación de bombeo donde vamos a llevar nuestras aguas que vamos a utilizar para consumo a una zona de almacenamiento, usualmente un gradiente muchísimo mayor, para que después se vaya a la red de distribución por gravedad, ¿verdad? Esto por una cuestión de ahorrar costos energéticos. Ya la red de distribución va a ser distribuida, valga la redundancia, en los diferentes actores, en los diferentes tipos de consumo que posiblemente tengamos en nuestras cuencas, ¿verdad? Desde la parte agrícola y ganadera, el uso del agua en la industria y bien el uso del agua en nuestros hogares. Posterior al consumo y uso, vamos a tener una porción considerable del agua que hemos consumido que se va a convertir en agua residual. Esta va a pasar idealmente a un sistema de alcantarillado o algún sistema de tratamiento, donde va a pasar al punto 7, que va a ser algún tipo de planta de tratamiento de agua residual. Ahorita más adelante vamos a ver las etapas fundamentales, ¿verdad? O las etapas comunes que deben cumplir estos tipos de sistemas. Y finalmente vamos a tener el punto 8, que es la parte o de reutilización del agua o del retorno, ¿verdad? Entonces en este punto podemos ver que de una u otra forma el agua que estamos consumiendo va a estar ligada al agua que estamos desechando. Entonces ahí va a ser súper importante que las condiciones físico-químicas de las aguas que estamos retornando al ambiente tengan unas características adecuadas para no interferir directamente con los ecosistemas, ¿verdad? Acuáticos, continentales y ribereños, así como con la salud. Porque digamos, aquí nos podemos imaginar esta parte, ¿verdad? Que es una ciudad, digamos que la parte alta de la cuenca. Entonces vamos a tirar aquí, vamos a desechar nuestras aguas. ¿Qué pasa con el poblado que está aguas abajo de nuestra cuenca? Van a estar captando parte del agua, ¿verdad? Si la traen de ríos, igual dependiendo del sistema de infiltración y de la red hídrica, van a estar extrayendo agua para su potabilización, para su consumo, que está ligada al agua que nosotros acabamos de desechar, ¿verdad? Entonces es súper importante considerar las condiciones en las que nosotros retornamos el agua residual al ambiente, o bien, ¿verdad? Lo ideal también podría ser reaprovechar, ¿verdad? Ya que estamos invirtiendo energía y recursos en la depuración de estas aguas, podemos reutilizarla en algún otro tipo de actividades y así disminuimos el consumo de agua potable, que también involucra un gasto, ¿verdad?, en energético y de recursos para su potabilización. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la definición o cómo decimos nosotros qué es un agua residual? Las aguas residuales van a ser todas aquellas aguas cuya calidad ha sido afectada negativamente por la influencia antropogénica. Por lo tanto, deben ser tratadas antes de disponerse, ¿verdad? Mantengamos en mente este tema de que el agua que estamos desechando de una u otra forma interfiere con la calidad y las condiciones del agua que vamos a estar consumiendo. Entonces, como vimos en el gráfico anterior, se pueden diferenciar las aguas residuales dependiendo de su origen. Vamos a tener agua residual de uso doméstico, que es la que generamos en nuestros hogares, industrial, que va a tener características especiales y tienen una concentración y carga muchísimo mayor a la que se genera a nivel doméstico, y también las aguas generadas por el uso en la agricultura y en la ganadería, ¿verdad? Todas estas aguas residuales, independientemente de su origen, tienen una composición en común, ¿verdad? Lo que va a variar es la fracción o el porcentaje de uno u estos componentes que vayan a tener. Entonces, en general, podemos decir que toda agua residual va a tener una carga considerable de materia orgánica, micro y macronutrientes, algunos metales, patógenos, ¿verdad? Recordemos que estamos hablando de que en estas aguas residuales están las aguas de nuestros sanitarios, y también una serie de microcontaminantes, como residuos de fármacos, productos de limpieza y algunos otros microplásticos, dependiendo del tipo de actividades y dependiendo también de nuestras características de consumo de productos. En este caso, ¿verdad? Viendo la composición, cada uno de estos componentes tiene un efecto directo en los sistemas acuáticos en los que se va a disponer el agua una vez depurada. El agua si no es depurada, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros no tratamos el agua residual, vamos a estar provocando
eutrofización de los ecosistemas, lo que produce indirectamente una disminución en el oxígeno disuelto, pérdida de biodiversidad, ecotoxicidad y enfermedades, ¿verdad? Considerando que estamos hablando que estas aguas tienen una carga considerable de materia fecal. En el caso de las aguas de origen doméstico, es súper común y uno de los efectos más importantes que estas tienen debido a que tienen una carga orgánica bastante alta y de micro y macronutrientes considerable, es lo que son los efectos de eutrofización y la disminución de oxígeno disuelto, que vamos a ver un poquito más a continuación. Entonces, en general, los cuerpos de agua superficial, ¿verdad? Como ríos, lagos, tienen lo que se conoce como que son cuerpos de agua oligotróficos. Esto quiere decir que tienen unos niveles de nutrientes, de nitrógeno y fósforo relativamente bajos, ¿verdad? Estas condiciones bajas de nitrógeno influyen en el equilibrio dinámico del ecosistema, ¿verdad? Y se mantienen a raya, digamos, todos los individuos que coexisten en estos ecosistemas. Entonces, están las algas tranquilas, conviviendo con los nutrientes restrictivos, ¿verdad? Con la cantidad que tienen. Tenemos un oxígeno disuelto adecuado para todos los demás seres, vertebrados e invertebrados que viven en el lago, digamos, que tenemos el caso de un lago, ¿verdad? Entonces hay oxígeno para todos, dice el pez, está feliz. ¿Qué pasa cuando desde nuestras casas o de nuestras ciudades tenemos desfogue de agua residual directa, cruda, a nuestros ríos? Vamos a tener un aporte considerable de materia orgánica y de nutrientes, de nitrógeno y fósforo. Lo que antes evitaba que las algas crecieran en exceso, ahora está de más. Entonces vamos a tener un crecimiento excesivo de las algas, pero esto nos va a pasar, ahora vamos a pasar a la figurita del lado derecho, ¿verdad? Este crecimiento excesivo de algas va a hacer o va a ocurrir en la capa del epilímnium, que es la capa superficial del cuerpo de agua, ¿verdad? Entonces, este crecimiento excesivo por el aporte de nutrientes extra de nuestras aguas residuales crudas va a producir una serie de efectos en cadena a las condiciones físico-químicas de nuestro cuerpo de agua. Entonces, primero vamos a tener un crecimiento excesivo de algas en la capa superior de nuestro cuerpo de agua, ¿verdad? Lo que se conoce como blooms de algas. Esto va a producir, además de que el agua residual viene con una carga de sólidos disueltos que va a oscurecer o va a poner turbio nuestro cuerpo de agua. Además, el crecimiento de algas va a producir que la penetración de la luz sea muchísimo menor en la columna del cuerpo de agua. Entonces vamos a tener un exceso de microalgas aquí, ya no va a entrar la cantidad suficiente de luz para que las microalgas que viven en la parte media, en el metalimnio del cuerpo de agua, produzcan oxígeno. Entonces vamos a tener una disminución del oxígeno debido a que se nos inhibe la actividad fotosintética en esta parte y además la cantidad de microalgas, ¿verdad? A como crecen se van muriendo y ellas se van depositando en el fondo de nuestro cuerpo de agua y ese exceso o ese aporte extra, ¿verdad? A una tasa muchísimo más elevada de materia orgánica va a producir que las bacterias descomponedoras se vuelvan locas, crezcan un montón y empiecen a consumir el poco oxígeno disuelto que ya había en nuestro cuerpo de agua. Y esto va a provocar entonces ya la muerte de macroinvertebrados y de vertebrados mayores, ¿verdad? Como en el caso de los peces. Además, este proceso, ¿verdad? Si se da en un periodo de tiempo muchísimo más largo, además de la muerte de la biota, también se va a ir dando una pérdida del cuerpo de agua. ¿Por qué? Porque vamos a tener un crecimiento, una deposición y van a irse generando capas y capas y capas de sedimento hasta que se desaparezca nuestro cuerpo de agua. Entonces, por eso es súper importante parte de por qué debemos tratar nuestras aguas residuales, particularmente, ¿verdad? Este efecto de las aguas de origen doméstico. En el caso del saneamiento en Costa Rica, el porcentaje de cobertura y los tipos de tratamiento que tenemos, ya lo vimos un poquito en la actividad de la lluvia de ideas, ¿verdad? Que tuvimos al inicio, donde la mayoría de respuestas podíamos ver que estaban ligadas al uso de tanques sépticos y algunos que disponían de alcantarillado sanitario, ¿verdad? Estos porcentajes están relacionados con que el 76% de las viviendas en Costa Rica están conectadas a tanques sépticos como sistema de saneamiento. Y este comportamiento es uniforme o es similar, ¿verdad? Es la misma tendencia tanto a nivel urbano como rural.
y es parejo en las diferentes regiones geográficas de nuestro país. Entonces, acá es súper importante que vamos a ver más adelante, tener conocimiento, algunos fundamentos, entonces, de lo que van a hacer los tanques sépticos y qué pasa también en nuestro alcantarillado sanitario. ¿Qué esfuerzos se han venido haciendo a nivel nacional, verdad, para mejorar las condiciones de saneamiento y la calidad en la que entregamos el agua nuevamente al ecosistema? En la última década se han generado ciertas guías metodológicas y políticas nacionales. Entre ellas resaltan, ¿verdad?, la Política Nacional en Inversión y Saneamiento para el periodo del 2017-2045 y la Política Nacional en Saneamiento de las Aguas Residuales del 2016. ¿Verdad? Estas dos van bastante de la mano. Y entonces ahora vamos a entrar en los fundamentos de los sistemas de tratamiento de agua residual. Vamos a empezar con los sistemas centralizados. Los sistemas centralizados son sistemas más grandes, plantas de tratamiento, que algún ente, ¿verdad?, la gestiona, ya sea la IA, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, alguna municipalidad, o en algunos casos, algunos condominios, ¿verdad?, y residenciales tienen sus propios sistemas de tratamiento centralizados. Entonces, el sistema de tratamiento centralizado es aquel en donde varias casas y viviendas, barrios, tienen una red de saneamiento y centralizan todas sus aguas en ese tratamiento, en esa planta de tratamiento. Generalmente, o es común que los sistemas de tratamiento de aguas residuales consten de 3 etapas, ¿verdad? Un tratamiento primario, uno secundario y uno terciario. En el tratamiento primario vamos a tener una serie de etapas que van a estar enfocadas en la separación de sólidos gruesos mediante acciones físicas, ¿verdad? Entonces, usualmente vamos a tener 3 etapas. Vamos a tener un sistema de rejillas para separar sólidos gruesos y posteriormente una trampa de grasa. También está ligada, muchas veces es trampa de grasa y desarenador. El último sistema o el último módulo de nuestro tratamiento primario va a ser un sedimentador, donde se va a propiciar la deposición, la decantación, ¿verdad?, del material sedimentable que pueda haber. Luego vamos a entrar a nuestro tratamiento secundario, que consiste generalmente de tratamientos biológicos. Eso quiere decir que la depuración, la limpieza de nuestra agua residual va a depender completamente de sistemas de un consorcio microbiano. Usualmente y a nivel latinoamericano, el sistema o tratamiento secundario más utilizado es alguna variación de los lodos activados. Entonces, en nuestro tratamiento secundario vamos a tener nuestro reactor biológico, donde se va a dar parte de la depuración. Posteriormente, igual vamos a tener un sedimentador secundario, nuevamente, porque igual aquí van a crecer microorganismos. Entonces, para terminar de separar la materia, la biomasa de microorganismos que se acaban de generar acá, y depurar y clarificar finalmente nuestra agua residual, tenemos un sedimentador secundario, para pasar finalmente, siguiendo el flujo del agua, en un tratamiento terciario. Este no es tan común a nivel nacional, ¿verdad? Pero debería ser nuestra siguiente etapa antes de una descarga o una reutilización. Esto que acabamos de ver es el flujo del agua, como ustedes ven en la imagen, en la parte de abajo. También está una parte súper importante como un subproducto dentro de lo que son las plantas de tratamiento de agua residual, que es la gestión de los lodos sanitarios y de los biosólidos. En este caso, no vamos a entrar más en detalle en lo que son la línea de lodos en las plantas centralizadas. Los diseños de las plantas o nuestros sistemas de tratamiento, ya sean centralizados como esta mega planta o nuestros tanques sépticos, siempre son dependientes de la cantidad de personas, por ende, de la carga orgánica, y están diseñados para cierto tiempo de retención y caudal determinado de acuerdo a la cantidad de personas. Entonces, ahí es súper importante cuando nosotros nos pasamos a una casa o si estamos en nuestra casa de toda la vida y se van agregando etapas, considerar qué tenemos. Si estamos conectados a una red de alcantarillado y nuestra municipalidad nos da el permiso de construcción, si estamos en nuestro sistema de saneamiento consiste en tanque séptico y seguimos agregando y metiendo gente a la casa, ¿es capaz el tanque séptico de hacerse cargo de la nueva cantidad de personas o deberíamos considerar construir uno nuevo? Esas son cosas que debemos tener en mente siempre.
Ahora vamos a hablar sobre algunos fundamentos de lo que son el tanque séptico, ¿verdad? Entonces María, acá, perdón sí, que te interrumpa, ahí dale. nada más como recalcarles porque cuando hicimos la actividad inicial, muchos dijeron que estaban que tenían un alcantarillado sanitario, ¿verdad? Pero a veces pensamos que es un alcantarillado sanitario, entonces que sinceramente estemos así como seguros de que hay una conexión al alcantarillado sanitario, ¿verdad? Y que ahí van todas las aguas residuales de nuestra casa, por eso mismo que usted decía, ¿verdad? Que tal vez son casas que tenían sistemas más antiguos o cosas por el estilo, que no necesariamente, o sea, como lo pensamos es así, para que nosotros nos aseguremos. ¿Verdad? Así como usted decía, si es con el AIA, con la municipalidad o con quien sea que nosotros supongamos que hay una planta de tratamiento, que en realidad la tenemos y también como usuarios tenemos el derecho y la responsabilidad de interesarnos de si está funcionando o no está funcionando bien, ¿verdad? Que si yo vivo en un condominio y yo sé que por allá hay algo, que yo pueda ir, ¿verdad? E informarme sobre eso. Nada más hay para recalcarlo para las personas, ¿verdad? Que logremos interiorizarlo. No sé exactamente, y es súper importante eso, porque uno usualmente, ojos que no ven, corazón que no siente. Usted baja la cadena y se va al agua y usted se imagina que esa agua la estarán tratando en algún lado y usted se desentiende, pero puede ser, como dice André, y puede ser una casa que han ido construyendo desde hace N cantidad de años y lo que originalmente había era un tanque séptico para 5 personas y ahora viven 15 personas. Y nos damos cuenta cuando el tanque se sobrepasa, se llena, se explotan las redes de tuberías y ya es muy tarde. Entonces es súper importante eso, ¿verdad? Estar seguros de que si realmente el sistema de tratamiento de nuestras casas son tanques sépticos o red de alcantarillado. Y también eso, ¿verdad? Como vimos en el ciclo hidrológico modificado, lo que nosotros dispongamos en el ambiente de una u otra forma se nos devuelve a nosotros. Entonces, seamos conscientes de tener esa responsabilidad, como dice Andrés, si nosotros sabemos que la planta de tratamiento de nuestro residencial no está cumpliendo, está generando muchos olores, eso se ve medio raro, tenemos el derecho de exigir que se dé un tratamiento adecuado, para eso está la normativa correspondiente, ¿verdad? Entonces no es como de cerrar los ojos o de ver para otro lado. Tenemos que tener esa conciencia y esa responsabilidad también como generadores. Entonces, volvamos un poco a lo que eran los tanques sépticos. Tenemos en esta primera foto, es como la configuración corriente o la configuración más común de los tanques sépticos, ¿verdad? Y vamos a tener una entrada, acá vamos a tener la entrada de nuestras aguas residuales y lo ideal es que los tanques sépticos tengan una relación largo-ancho de 3:1. ¿Eso por qué? Porque el proceso que se da dentro de los tanques sépticos está relacionado con la capacidad de sedimentar de los sólidos. Entonces, es importante, ¿verdad?, considerar que estos son sistemas anaeróbicos, no utilizan los microorganismos que es el consorcio microbiano, que va a depurar nuestras aguas residuales, no ocupa oxígeno atmosférico, oxígeno gas, para realizar sus metabolismos. Entonces, igual vamos a necesitar que sea más largo que ancho, como les mencioné, de 3:1, de acuerdo a la legislación, porque nosotros lo que vamos a querer es que se nos sedimente la mayor cantidad de sólidos, ¿verdad? Entonces, vamos a necesitar que la velocidad horizontal y vertical tenga una relación suficiente para que nos permita ese grado de deposición. Entonces, nuestro tanque séptico va a tener como 3 capas, ¿verdad? Que estamos viendo acá. Una capa inferior, donde se va a dar la deposición de los sólidos gruesos o los sólidos sedimentables y se va a ir dando su degradación. Una segunda sección, que es la sección donde va a estar el agua, ¿verdad? Igual todavía con sólidos suspendidos y materia orgánica, donde se va a dar la degradación igual por medio del consorcio microbiano mediante la digestión anaeróbica. Y vamos a tener una capa superior donde se van a ir acumulando igual las grasas y los aceites por diferencia de densidad. Acá es importante mencionar, igual parte de nuestra responsabilidad es darle a nuestros sistemas, si tenemos tanques sépticos, ser consciente de que estos tienen que tener una operación y mantenimiento constante. En el caso de esto, vamos a tener que estar extrayendo lodos cada cierto tiempo. Usualmente, de acuerdo a la normativa, van a estar diseñados para 2 años. Entonces, cada 2 años deberíamos estar
vaciando nuestro tanque séptico. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no lo vaciamos? Se va a ir acumulando, cada vez se va a hacer más grande nuestra capa de lodos, ¿verdad? Al final. Y aquí vamos a tener dos cosas contraproducentes. Una, nuestra capa inferior de lodo se va a compactar demasiado, se va a hacer como más sólida, digamos, más espesa, y cuando vayamos a limpiar o cuando vayamos a vaciar nuestro tanque séptico va a ser súper complicado porque va a estar muy, muy dura, digamos, por decirlo así, nuestra capa inferior. Además, conforme va aumentando la cantidad de lodo, va disminuyendo el espacio de agua o la capa de agua. Entonces va disminuyendo el volumen efectivo de tratamiento del agua residual. Entonces va a empezar a salir el agua más cruda, con mayor cantidad de sólidos suspendidos, y va a tener un efecto negativo en nuestro sistema de drenaje, ¿verdad? Y es donde vamos a empezar a tener problemas de olores y demás. Y también el otro problema es que si tiramos muchas grasas y aceites o en flujos o en flujos con velocidades muy elevadas, vamos a empezar a generar una capa mayor de grasas y aceites que igual va a ir ocupando nuestro volumen efectivo de la capa de agua, la digestión de nuestro tanque séptico, y va a influir nuevamente en que van a empezar generación de olores y demás. Otro punto, otros aspectos importantes en la parte de la configuración de los tanques sépticos es que deben tener puntos de inspección donde nosotros podamos ver o podamos medir el nivel de lodos y ver si están adecuados en las condiciones en las que está. Usualmente uno podría meter acá un palo e ir tanteando, ¿verdad? Usted mete un palito para acá y empieza, acá está, y mide la diferencia o al nivel donde usted midió, donde usted empezó a sentir esa acumulación, y ahí podría tener un estimado de qué tan lleno está su tanque séptico. De igual manera, debe tener una abertura suficiente para el vaciado. Durante el vaciado igual es importante, estamos con un sistema de digestión anaerobia por lo que se producen gases como metano y CO2 principalmente. Entonces, cuando se abre este sistema, igual hay que tener cuidado, usted no lo va a abrir y va a oler inmediatamente porque lo que le va a dar es un choque de gases sin oxígeno, entonces puede producir alguna lesión o alguna gravedad. En algunos lugares han habido casos donde, por ejemplo, abren, quedan inhalan, ¿verdad? Del aire, ese gas sin oxígeno, se produce un pequeño desmayo y pueden, dependiendo la abertura de la cavidad de esta para hacer la extracción, podrían incluso caer ahí. Por eso igual es súper importante que esto lo haga gente especializada, certificada, y que tengan, que sean gestores autorizados. Entonces, acá en este caso, también vamos a tener, desde el 2020, tenemos el reglamento para la exposición al suelo de agua residual ordinaria tratada. Si bien este reglamento no es específicamente sobre el diseño o no regula directamente lo que son los tanques sépticos, nos dan una serie de pausas, tanto a nivel de condiciones, de dimensionamiento de nuestro sistema tanque séptico y red de distribución. También nos dan otra serie de pautas que muchas veces igual nos producen duda, que si deberíamos tener, no deberíamos tener. Por ejemplo, el reglamento nos indica que las aguas provenientes del lavado de platos deben pasar por una trampa de grasas. Ahorita más adelante vamos a entrar un poquito más en detalle sobre las trampas de grasa, que es otro componente súper importante si nosotros tenemos tanques sépticos, ¿verdad? Y entonces, ¿cada cuánto limpiamos la trampa de grasa? De acuerdo a la ley, al menos cada 3 meses, ¿verdad? En el caso de los lodos sanitarios, el reglamento nos indica que al mínimo cada 2 años. Igual esto va a depender, como les mencionamos anteriormente, de la cantidad de personas, ¿verdad? De las costumbres y de los consumos de productos y de las características de la población. Así va a ser más o menos cada cuánto se tenga que estar limpiando, pero menos ya aquí a nivel de legislación nos dan un mínimo, una frecuencia que deberíamos estar considerando a nivel personal si tenemos en nuestras casas tanques sépticos, ¿verdad? Y como mencioné, la disposición de lodos debe ser por un gestor autorizado, y en este caso de ellos, nosotros como generadores nos debemos cerciorar que a quien contratemos para extraer nuestros lodos, ¿verdad?, cumplan con el reglamento de manejo y disposición final de lodos y biosólidos sanitarios. Entonces, acá entramos
o le incluimos un nuevo componente a nuestro sistema de tanque séptico, ¿verdad? Lo que serían las trampas de grasa. En este caso, entonces vamos a tener el agua de la cocina que ir de los lavaplatos que debería pasar por estas trampas de grasa y ser conectada a nuestro tanque séptico. Ahí una de las preguntas del inicio que hizo André, ¿verdad? Cuando consultó el agua de nuestra cocina, hacia dónde va, que sea el tanque séptico, que sea el alcantarillado. Usualmente, y es un error muy grande que igual uno lo ve fácilmente en algunas comunidades, es que usted va caminando y ve por la calle donde sale el agua con todos los frijoles, los arroces y demás, y eso es este, prohibido, es indebido y es una práctica que no se debe hacer, que es justamente eso, que nuestras aguas de las cocinas están dirigidas hacia el alcantarillado pluvial o hacia afuera y no hacia nuestro sistema de tanque séptico, ¿verdad? Entonces, las aguas que nosotros generamos en nuestras cocinas, si tenemos tanques sépticos, deberían pasar primero por una trampa de grasa y posteriormente a nuestro sistema de tratamiento individual. También a lo largo de los años ha habido diferentes configuraciones y modificaciones en los tanques sépticos, ¿verdad? O en los sistemas de tratamiento individual. Una de estas configuraciones puede ser se puede dar de que tengan más de una cavidad, ¿verdad? O bien puede que esté fusionada con otro tipo de tratamiento. En este caso, en el de esta imagen, tenemos dos cavidades. En la primera tenemos una fosa séptica, que sería el tanque séptico, con el funcionamiento que ya vimos anteriormente. Y luego tenemos un PAFA, que es un filtro anaerobio de flujo ascendente. Usualmente los PAFA, al ser sistemas de tratamiento de biomasa fija, esto de fija y suspendida es, digamos, acá no tenemos nada donde los microorganismos se adhieran. Están viviendo, flotando en el agua residual, ahí libres. En el caso del PAFA, lo que tenemos es algún material filtrante donde se van a adherir ciertos consorcios microbianos y se van a desarrollar y nos van a permitir la depuración de otro tipo de componentes o la depuración a un mayor grado. Por ejemplo, este tipo de sistemas podrían ser ideales para propiciar ambientes anámox, para potenciar lo que sería la depuración de nitrógeno, ¿verdad? Pasando de amonio y nitrito a nitrógeno gas. Y posteriormente vamos a tener nuestra caja de distribución y ya sea nuestra red de infiltración o nuestra descarga a algún cuerpo. Entonces ahora vamos a pasar rápidamente a lo que sería la parte o el funcionamiento de las trampas de grasa. En este caso, o ceniceros, ¿verdad? Aquí se les suele decir cenicero, el cenicero de la cocina, la trampa de grasa, es ese mismo. Entonces, al igual que el tanque séptico, es súper importante identificar en qué parte de nuestra casa está la trampa de grasa. ¿Y cómo funciona una trampa de grasa? Esto se basa en la diferencia de densidades de los fluidos, ¿verdad? Entonces, las grasas y aceites son menos densos que el agua, entonces vamos a tener una pared acá que nos va a hacer de trampa, entonces la grasa, el agua de la cocina, del lavado, va a entrar acá mezclada, las grasas y los aceites se nos van a quedar aquí por la diferencia de densidad y el agua residual va a continuar su flujo. Entonces al final vamos a tener la salida, nuestra agua sin la grasa. Acá igual hay que considerar ciertas cosas, ¿verdad? Como podemos ver, esto va a depende mucho de la velocidad y del flujo, de cómo se vaya moviendo el agua. Entonces es súper recomendable, o uno de los cuidados que debemos hacer que debemos tener en nuestras cocinas, es no vaciar o no vertir a la tubería en los lavados o en el área de la cocina mucha cantidad de agua en muy poco tiempo. Porque entonces lo que vamos a hacer, digamos, si vaciamos un pichel, no sé, un galón de agua o 2 galones de agua en la cocina, entonces vamos a aumentar nuestra velocidad, nuestro caudal, vamos a producir aquí una mezcla y esta capa que se nos ha ido formando se va a destruir y va a pasar el agua. Y va a pasar el agua con la grasa, entonces va a perder efectividad. De igual manera, la trampa de grasa tiene que limpiarse frecuentemente, porque como su nombre lo dice, es una trampa, no un sistema de tratamiento. Entonces muchas veces cometemos el error, o por lo mismo, por desconocimiento, nunca se da limpiado, nunca se saca nada, y de una u otra forma van a arrastrarse
dentro de las aguas de la cocina pedacitos de alimentos y demás, que si no limpiamos nuestra trampa de grasa con cierta regularidad, van a empezar a descomponerse aquí en la trampa y es lo que empieza a generar malos olores también. Entonces, ¿cómo podemos limpiar nuestras trampas de grasa o cómo se hace o qué podemos hacer? Aquí vamos a tomar algunas fotografías de la ingeniera Diana Zambrano, que en algún momento nos compartió la experiencia de ella limpiando su trampa de grasa. Entonces, si bien esta es una foto como si le hubiéramos hecho un corte a la trampa de grasa, acá la tenemos desde arriba, ¿verdad? Acá podemos ver la mampara, que es este panel de acá, que nos separa la trampa de grasa en dos cámaras. Entonces acá vamos a tener la capa superficial de grasa y aceites, igual van a haber cierta cantidad de sólidos que se nos van a sedimentar acá. Y ella lo que nos recomienda, o lo que ella se ha ingeniado, es una serie de herramientas, ¿verdad? Bastante hechizas que están al alcance de todos, específicamente para el uso o en la limpieza de las trampas de grasa. Entonces, ¿qué vamos a tener o qué vamos a necesitar? Algún recipiente para ir extrayendo el agua y tal vez 2 o más tipos de coladores con diferente grado de separación para irnos permitiendo separar los sólidos y más gruesos y los sólidos más finos. Y finalmente vamos a tener ya nuestras grasas y aceites separados, ¿verdad? Considerando que estamos hablando de la generación de grasas y aceites a nivel de casa, a nivel doméstico, estos no deberían ser demasiada la cantidad y si lo hacemos de manera frecuente, ¿verdad? Tampoco vamos a tener mayor problema. Estas grasas, que una vez ya que las hemos retirado, pueden ser perfectamente compostables. Entonces las podemos poner en nuestra compostera, la podemos dejar en algún recipiente, alguna cierta cantidad de tiempo, como para que se evapore un poco, ¿verdad? Se seque un poco, no ingresarla tan húmeda para tampoco echar a perder nuestro sistema de compostaje. María, ahí tengo varias consultas, entre esta y la diapositiva anterior. Entonces, empezando tal vez con la trampa de grasas, si nos vuelves así como a señalar, porque a veces la gente quizás no entiende por qué es que la grasa no debe ir al agua residual, ¿verdad? Así como que no lo subrayes y nos quede súper presente. Ok. Yo creo que igual eso va a quedar más claro un poco más adelante con algunas imágenes, pero es parte, digamos, lo mismo de la grasa que como vimos acá, nuestro sistema, ¿verdad? Nuestros sistemas de tratamiento dependen 100% de la actividad de microorganismos, ¿verdad? Y de ellos van a tener cierta tasa de crecimiento y nuestros sistemas de saneamiento están diseñados para cierto tiempo de retención hidráulica. Esto quiere decir que el agua residual, nuestra agua residual, va a pasar cierta cantidad de tiempo, un tiempo limitado en nuestros sistemas y luego va a salir. Lo que pasa con las grasas y aceites, si llegan y se mezclan o si la cantidad es demasiada en nuestros sistemas de tratamiento, es que pasa lo mismo como si nuestro cuerpo ingiere demasiadas grasas y aceites, ¿verdad? Son componentes que su degradación requiere muchísimo más tiempo y más energía metabólica, ¿verdad? Entonces, los microorganismos que nosotros tenemos acá no es un consorcio adecuado y el tiempo que va a estar nuestra agua residual no es el adecuado para poder degradar todas las grasas y los aceites, ¿verdad? Entonces, si nuestro sistema no lo puede depurar, va a ser descargado al río y nos va a provocar todos los demás problemas que ya vimos en las diapositivas anteriores. Eso es uno de los inconvenientes. Otro de los inconvenientes con las grasas y aceites es que cuando se enfrían, se solidifican, ¿verdad? Entonces, esto nos va a producir una serie de obstrucciones en nuestras tuberías. Y si tenemos algún tipo de sistema más complejo, otra configuración, en el caso de material filtrante, entonces también vamos a producir obstrucciones en nuestro sistema. Entonces, esas son como las dos razones principales por las que debemos separar o ser conscientes de la gestión que le damos a las grasas y los aceites, ¿verdad? Okay. Van a interferir en nuestro rendimiento de los sistemas y pueden obstruir las tuberías y ahí va a ser peor, porque entonces nos va a hacer una pega aquí y va a empezar el agua a devolverse y a salir y eso nadie quiere que pase, ¿verdad? Entonces esos son como los dos sistemas.
Y limpiarla cada 3 meses y el tanque séptico cada 2 años, Cada ¿cierto? 2 años, Ah, ok, correcto, sí. y la última, antes de darte chance para que sigas, que si en los FAFAS pueden Ajá. recibir directamente las aguas negras de una vivienda, o si tiene que estar la parte séptica primero. No, perfectamente puede ser que nuestro sistema sea o una mezcla, ¿verdad? Una configuración híbrida, por así decirlo, que considere tanto una primera etapa de tanque séptico y otra cavidad como un FAFA, o puede ser que directamente nuestro sistema sea un FAFA, ¿verdad? Eso lo único que va a modificar, por decirlo así, son las dimensiones y los tiempos de retención hidráulica que ya deberían venir por diseño, digamos así, consideraciones que se deben llevar antes de construirlo, pero no hay ningún problema, perfectamente puede ser que nuestro sistema no sea un tanque séptico, sino solo sea un FAPA. Ok, y Los cuidados en sí deben ser los mismos, digamos, básicamente los mismos cuidados que debemos tener con nuestro tanque séptico, los debemos tener si nuestro sistema es solo un FAPA. Ok, y lo último para que sigas es que les copié en el chat la lista donde pueden ver gestores de residuos, vienen residuos sólidos, pero ahí también pueden descargar, ¿verdad? Es un Excel grande y ahí lo pueden descargar y buscar aquellos que digan que gestionan, dice como aguas residuales o lodos de aguas residuales, pueden encontrarse de diferentes maneras, entonces ahí pueden ir Ujú. viéndolos para que sean autorizados, que también no lo preguntaron mucho. Sí, exactamente. Ahí es súper importante que sean gestores autorizados para que una vez que los dos sanitarios y los sólidos sean extraídos, den cumplimiento con el reglamento, ¿verdad? Particular. Y también porque los tanques cisterna, bueno, no sé si se llama cisterna o cisterna solo de agua, pero los tanques los camiones que extraen los lodos sanitarios también deben cumplir una serie normativa, ¿verdad? Para el transporte de este tipo de residuos que se catalogaría como un residuo peligroso. Entonces, tienen que tener también como ese cuidado, ser, Ujú. tanto que durante el transporte y extracción sea gente, registrada, ¿verdad? Unos gestores autorizados, así como garantizarnos también que donde vayan a disponer cumplan la normativa correspondiente. Ok, y esto de los 3 meses y los 2 años de limpieza, ¿está en este reglamento que estamos viendo en pantalla o es como una recomendación suya? Correcto, no, está en el reglamento. Ok, Esos tiempos están en el reglamento. Igual, tampoco es que nos vayamos a confiar por esto, ¿verdad? Tenemos que ser responsables y darle un monitoreo constante. Nosotros podemos ir viendo y midiendo nuestras costumbres. Y tal vez no consumimos tanta grasa y aplicamos las buenas prácticas antes, ¿verdad? No, tal vez no sea necesario limpiar nuestra trampa de grasa cada 3 meses, sino cada 6. Pero eso va a depender de nuestras costumbres y hábitos de consumo, pero igual al menos cada 3 meses estarle dando una ojeada a ver qué tanto está nuestra trampa de grasa. Igual si nunca la hemos limpiado, pues es buen momento para empezar, igual que nuestro tanque séptico. Primero asegurarnos dónde está, cuánta gente está conectada, hace cuántos años están y si hace cuánto fue la última limpieza, ¿verdad? Y asegurarnos que quien nos vaya a limpiar el tanque séptico sea un gestor autorizado. Igual en esta parte de la limpieza, que está por reglamento y que es súper importante, nunca, nunca, nunca se debe vaciar completamente el sistema. Ningún sistema de tratamiento biológico se debe vaciar completamente. Porque como hemos venido viendo, nuestros sistemas dependen de un grupo de microorganismos. Si nosotros vaciamos completamente nuestro sistema, nos vamos a quedar sin la familia de microorganismos que ya está acostumbrada a nuestras aguas, que ya agarró el ritmo de nuestras costumbres y que ya está diseñada la comunidad microbiana para depurar las aguas residuales. Entonces, si limpiamos todo, tenemos que empezar de cero. Por reglamento, debe quedar al menos el 20% del volumen de nuestro tanque séptico. Igual también consideración para cuando se vaya a contratar la limpieza, lo primero que se debe hacer es siempre, aunque nuestras casas tengan trampas de grasa, igual nuestros tanques sépticos van a tener una capa de, de material oleaginoso, ¿verdad? Una capa de grasas y aceites. Estas las debemos de extraer primero, ¿verdad? Con el mayor cuidado posible. Y después, la recomendación es que ya una vez que extrajimos esta capa de grasas y aceites, mezclar el agua que hay con el lodo que tenemos. ¿Por qué? Porque si extraemos solo el agua y dejamos el lodo,
El lodo, recuerde que es parte de material que ha ido sedimentando, parte de los microorganismos que se han ido muriendo. Entonces, si extraemos solo el agua y dejamos la capa de lodo ya compactada, son organismos viejos. Entonces, tampoco nos está cumpliendo la función de dejar esa semilla o ese inóculo en nuestro tanque séptico. Entonces, lo ideal es extraer la capa de grasas y aceites, luego mezclar y extraer y dejar el 20% de nuestro volumen con inóculo. ¿Verdad? En el caso de las trampas de grasa, igual debemos, vamos a ver, cuando estamos acá, extraemos, ¿verdad? Lo más quietito, lo más homogéneo y despacio, la capa esta de grasas y aceites. Usualmente aquí al fondo, como les decía, va a haber una capa de sedimentos. Esto lo podemos ir extrayendo, ¿verdad? Con el método infalible de nuestras herramientas carísimas que compramos en el Rey y Pequeño Mundo. Y vamos a ir sacando el agua. Y después, si sacamos el agua y como vamos sacando el agua, ¿verdad? Y si nos va yendo, si ya después nos queda vacío, dependiendo de la configuración de nuestra trampa de grasa, lo ideal después es llenarla de agua, ¿verdad? Para que quede esta barrera, digamos, o esta capa de agua, porque si la dejamos completamente vacía, lo que va a pasar es que a la siguiente descarga va a pasar la grasa directa. Entonces, uno de los cuidados, cuando hagamos la limpieza en nuestras trampas de grasa, es asegurarnos que el nivel del agua, dejar el nivel del agua al ideal, ¿verdad? Que sería este de acá. Entonces, no sé si hay otra duda por ahí, Andrea, o si sigo. Hay varias, pero si quieres, seguís porque nos quedan como unos 5 minutitos Ok. para poder atender las bastantes dudas que hay. Ok, entonces ya vamos a entrar un poco más a cómo nosotros como generadores responsables tenemos injerencia, ¿verdad? Tanto en esos sistemas como en la parte ya sea sistemas de tratamiento individual o sistemas de tratamiento centralizado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar en qué parte de nuestras casas estamos generando agua residual. Vamos a estar generando agua residual en puntos súper conocidos por todos, pero igual es importante identificarlos para poder saber qué acciones debemos hacer para reducir nuestro impacto, ¿verdad? O mejorar la eficiencia de nuestros sistemas. Entonces vamos a generar agua residual en los inodoros, en las duchas, en los lavatorios, fregaderos y en el lavado de ropa. Acá, entonces, ya una vez que identificamos en qué puntos tenemos que hacer una reflexión, ¿verdad? Tomar responsabilidad sobre nuestros hábitos de consumo, cuánta agua estamos utilizando para realizar estas diferentes actividades, cómo podemos disminuir nuestros hábitos de consumo y también qué tipos de productos estamos utilizando para realizar estas diferentes actividades. Cuando nosotros identifiquemos estas cosas, ¿verdad? Los puntos donde generamos, qué responsabilidad o qué acciones podemos tener, entonces es donde vamos a ver las buenas prácticas, algunos tips que vamos a ver a continuación. Y bueno, ya hemos visto algunos, consideraciones de mantenimiento de nuestros sistemas, más que todo si tenemos sistemas individuales. Entonces me pasé uno. Ahí voy. Entonces, vamos a empezar con una de las más importantes, que es el agua de los sanitarios, ¿verdad? Entonces, ¿qué sí debe disponerse o qué sí va o qué es lo que debemos disponer en los sanitarios? Básicamente todos los fluidos corporales, ¿verdad? La menstruación, el vómito, la orina y las fecas. ¿Qué es lo que nunca jamás debemos estar disponiendo en nuestros sanitarios? Vamos a tener, nunca jamás debemos disponer en nuestros sanitarios condones, toallas, tampones, toallitas húmedas y papel higiénico. Aquí le vamos a poner un asterisco porque vamos a ver un poquito más adelante el caso del papel higiénico. ¿Esto por qué? Porque son productos con una biodegradabilidad muy baja, casi nula, que como hablamos anteriormente, nuestros sistemas no tienen la capacidad para tratarlos, ¿verdad? Van a interferir básicamente, además de que la primer alerta roja que nos va a tirar es que claramente pueden producir obstrucciones en nuestras tuberías. Y tampoco jamás debemos disponer medicamentos en ningún punto, en ninguna tubería, en ninguna de nuestras fuentes de agua residual. ¿Esto por qué? Porque podría potenciar
lo que se conoce o el fenómeno que igual es muy, muy importante y es un riesgo para la salud, la proliferación de bacterias inmunes a los antibióticos. Entonces, vamos a retomar un poco el caso de lo que es el papel higiénico, porque siempre surge la duda que dónde se tira, que si lo debemos tirar en el sanitario, que si lo debemos tirar en el basurero, porque muchos dicen, no, es que si lo tiro al basurero es un poco de infección, todo el papel higiénico con toda la materia fecal y los restos de orina y no sé qué. Y este punto es cierto, por eso también es nuestra responsabilidad, bueno, en nuestros hogares, me imagino que nunca pasa, ¿verdad? Que dejamos que los basureros se desborden, ¿verdad? Todos tenemos nuestras costumbres y nuestros hábitos de limpieza exigentes. Es igual recomendable tanto para los basureros, ¿verdad? Que sean contenedores con tapas. Igual cuando uno hace la descarga del sanitario es recomendable que la tapa esté baja, ¿verdad? No hacer la descarga con la tapa abierta. Pero entonces muchos se preguntarán qué pasa, porque yo he ido a centros comerciales o aeropuertos donde más bien al contrario dice no tirar el papel higiénico en el basurero o más bien dice tirar el papel higiénico en el sanitario. ¿Qué pasa? Bueno, aquí hay dos fotos que era lo que veíamos de por qué no, por qué no, porque pueden producir obstrucciones, dependiendo de cómo estén nuestros sistemas de trampas de grasa, igual se hace una mezcolanza, se solidifican y nos obstruyen completamente. Usualmente a nivel de lo que son los sistemas centralizados de nuestros hogares y los tanques sépticos no tienen la capacidad para degradar el papel higiénico. ¿Qué pasa entonces en esos casos que les mencioné, que específicamente dice que por favor o que no tire el papel higiénico en el basurero, que lo tire en el inodoro? ¿Qué pasa? Ahí hay dos opciones. Los sistemas de tratamiento están diseñados, tienen una primera etapa, un tratamiento primario con etapas lo suficientemente robustas para extraer todo este tipo de materia. Cuentan con las condiciones de presión y de diferencias, ¿verdad? Para poder arrastrar este tipo de materiales durante todo el recorrido de la red hasta la planta de tratamiento, o bien el papel higiénico que se utiliza tiene una alta degradabilidad, tiene poca fibra, entonces se descompone rápidamente y no produce ningún problema. Entonces mi recomendación respecto al papel higiénico es, si no nos indican que se tiren al sanitario, siempre tirarlo en el basurero. Entonces, igual lo más probable en nuestras casas es que tengan tanque séptico o algún sistema de tratamiento bastante básico, pequeño, que no va a tener la capacidad de depurar el papel higiénico y que además los otros productos pueden producir obstrucciones. En el caso de otro foco, ¿verdad? Donde generamos agua residual, que es en nuestras actividades de limpieza, en la ducha y en el lavado de ropa, las buenas prácticas o las cosas que deberíamos tener en consideración, ¿verdad? Iniciar por un uso racional de productos, uso de productos naturales o biodegradables. Aquí igual es importante considerar, ¿verdad? Ese dicho que dice que la dosis hace el veneno. Mucho mata, poco mata, exactamente así, ¿verdad? Entonces, en este caso, la recomendación es usar dispersores o poca cantidad y, digamos, en el caso de productos abrasivos, hacer soluciones o usar atomizador cuando vayamos a hacer procesos de limpieza y también un uso racional del agua. Por ejemplo, cuando vayamos a lavar la ropa, hacerlo en tandas completas y no de apuchitos de ropa, ¿verdad? Igual tiempos cortos en las duchas. Otro punto, ¿verdad? Otro foco de generación de aguas residuales en nuestro hogar, que ya hemos venido hablando con las trampas de grasa y demás, es las cocinas, las pilas y fregaderos. En este caso, ¿cuáles son algunas buenas prácticas que podemos estar implementando en esta parte de nuestro hogar? Igual, nuevamente, uso racional de productos, uso de productos naturales o biodegradables, un uso racional del agua y una parte importante es el uso de rejillas de trampa, ¿verdad? Que son como estas que se ven acá en la imagen, que nos permiten evitar que estas fracciones de sólidos, de restos de alimentos, se vayan al alcantarillado. Entonces, esto lo podemos tratar en nuestras composteras perfectamente y nos evitamos todos los problemas que hemos visto anteriormente.
Entonces, ¿qué no debería ir en nuestro sistema de aguas residuales? En la cocina, en las pilas y fregaderos, restos de alimento, igual la brosa del café tampoco, como ya hemos venido hablando, las grasas y los aceites que nos interfieren, disminuyen el rendimiento de nuestros sistemas y producen obstrucción cuando se solidifican. Eso entonces lo tenemos que evitar. ¿Qué otras prácticas o qué otras condiciones, qué otras acciones deberían ser importantes y debemos estar implementando en nuestros hogares? Es, como ya vimos, ¿verdad? La limpieza de los tanques sépticos. Primero, ver dónde están, la accesibilidad, y de ahí ver las opciones de gestores autorizados para que hagan el retiro y la disposición adecuada de los mismos. Y también otra práctica importante que si está a la medida de que si nosotros vamos a construir, vamos a hacer una modificación, una expansión de nuestra vivienda, es evitar y corregir las conexiones cruzadas, ¿verdad? Debemos de evitar que las aguas residuales, las aguas sanitarias, se mezclen con las aguas de lluvia y viceversa. Porque si imagínense, nosotros tenemos un tanque séptico que apenas va a ser capaz de depurar las aguas que nosotros producimos en la cocina, en la ducha, en el sanitario, si le agregamos un poco de agua a una conexión de agua pluvial, considerando con la cantidad de lluvia que cae en nuestro país, se nos va a estropear nuestro sistema de tratamiento. Entonces, estas dos prácticas son súper importantes para corregir un poco y mejorar las condiciones de manejo de aguas residuales en nuestros hogares. Esa es la presentación. Espero que les haya sido de ayuda. Igual, no sé si tenemos más chance para ver un par de preguntas o si tienen alguna duda. Sí, hay varios me han dicho que se han tenido que retirar. Más bien, gracias por acompañarnos. Vamos a hacer nada más unas par de preguntitas que siento que son muy importantes. Entonces, para quien tenga el gusto de quedarse y quiera escuchar, lo que nos preguntaban previamente en la inscripción es, ok, yo llamo a alguien para que vaya y me limpie, o venga, me limpie el tanque séptico. Ya sabemos, ahí les pusimos los enlaces de dónde buscarlo, es alguien autorizado. ¿Qué se hacen esos lodos, digamos, como para nosotros, o cómo podemos estar seguros de que en realidad tienen que recibir X tratamiento esos lodos? ¿Cuál es ese camino, digamos, después de que salen de mi casa? Pero tenemos que garantizar que sean gestores autorizados y que cumplan con el reglamento de disposición de los sanitarios y de biosólidos. ¿Cómo es o dónde se disponen? Ahí depende del tipo de la tecnología de tratamiento que vayan a tener en el sitio de exposición. Pueden ser lechos de secado, que son como galerones con camas, donde se esparcen los lodos y por acción de la temperatura, el calor y la pérdida de agua de los lodos se van secando y posteriormente ya se pueden disponer. O bien pueden haber procesos físico-químicos con utilización de algún tipo de aglomerante para contribuir a la extracción del agua de los lodos, ¿verdad? Entonces se aplica el químico que nos va a permitir la extracción de agua mediante filtros prensa. Entonces vamos a tener un lodo con la calidad de acuerdo al reglamento que ya podemos disponer sin ningún peligro. O también se les puede dar, se les puede aplicar cal para bajar el pH, entonces así irlos convirtiendo en lodos, en biosólidos inocuos, igual para disponer. Igual puede ser que sea lo que nos podemos imaginar, donde lo vayan a exponer, digamos, si no nos imaginamos dónde es que se van a tirar, podemos imaginarnos como si fuera un relleno sanitario para lodos. O igualmente, ya una vez que estén estabilizados, se podrían utilizar perfectamente en los rellenos sanitarios para material de cobertura. Okay. Y lo ideal también después, digamos, si pensamos, tenemos una visión más de economía circular, estos biosólidos, si están tratados adecuadamente, tienen una carga de micro y macronutrientes que podrían ser perfectamente utilizados en la restauración de suelos, ¿verdad? Y para evitar la erosión, para recuperar suelos que han sido desgastados por medio de actividades de monocultivos, o en el caso de, digamos, para la agricultura también. Ok, nos preguntan si el vinagre puede afectar el tanque séptico, el cloro y el detergente. Sí y no, vamos otra vez al dicho, ¿verdad? Que todo mata, nada mata. Claramente, sí, estos son componentes que podríamos decir abrasivos, que tienen una característica
ya sea o muy ácida o muy básica, que si le echamos una cantidad muy grande en nuestro sistema microbiológico, claramente lo va a afectar, ¿verdad? Pero si utilizamos un poquito para limpiar, vamos a limpiar el sanitario, utilizamos una dilución de cloro, una dilución de nuestro detergente, de nuestro limpiador, una disolución de vinagre, eso no le va a causar mayor daño, porque igual con el resto de las aguas se va a diluir esa carga. El problema es cuando utilizamos en exceso ese tipo de productos. Ok, y lo otro es que nos preguntaron mucho en las consultas previas que biodegradable, no biodegradable, ¿verdad? Y ahí nada más lo que María y yo lo hablamos antes de darles como la respuesta. Ahora hay pruebas de biodegradabilidad que le dice, ok, usted es biodegradable en X cantidad de días, ¿verdad? Y eso implica todo un análisis de laboratorio. Entonces, lo mejor es que ustedes puedan averiguar en la página de esa marca, ¿verdad? Si tienen algún certificado o consultarles directamente al proveedor, porque nos hemos encontrado inclusive, y ahí les acabo de poner el enlace en el chat, que dice biodegradable, registro del Ministerio de Salud tal. Para un producto tiene que estar registrado ante el Ministerio de Salud y ni tan siquiera eso tenían. Entonces ahí les puse el enlace donde ustedes pueden ir, confirmar si tienen registro ante el Ministerio de Salud y después preguntarles, ok, ¿tiene certificados de biodegradabilidad? ¿Son biodegradables, verdad? Ya consultarlo porque eso es como un medio vacío legal que hay ahí en nuestro país. Y ya para cerrar, la última, o esta sí la prometo, que es la última, que nos preguntaban también previamente que qué puede ser lo que esté causando que un drenaje, ¿verdad?, se sature y deje de infiltrar el agua. En este caso, si estamos hablando del drenaje, habría que ver si es que anteriormente no hubo un mantenimiento adecuado, ¿verdad? Y igual se dio el escape, por así decirlo, o pasó directamente nuestra agua sin depurar, una cantidad excesiva de grasas y aceites que pudieran saturar nuestro medio filtrante, ¿verdad? Recordemos que nuestro drenaje son una serie de tuberías en unas canaletas que están con un material filtrante, en este caso puede ser piedra, también puede ser que las condiciones del suelo, las características, el tipo de suelo, nunca hayan sido las adecuadas para procesos de infiltración, ¿verdad? Y, y también pueden estar verse afectadas por si han habido el desarrollo de otros proyectos, ¿verdad? Que han disminuido la permeabilidad del suelo o han hecho que nuestro nivel de la capa freática suba, entonces ya no es la misma capacidad de infiltración de nuestro suelo. Ok, nada más aquí estaba terminando de contestar algunas. Les vamos a pasar la grabación para que estén tranquilos, porque sé que es mucha información. Más bien, si nos quedó alguna pregunta ahí sin contestar, nuestras disculpas, que estuvo muy interesante. Agradecerle muchísimo a María y a cada una de las personas que se conectó el día de hoy. Si completaron la lista de asistencia, como les dije, van a tener la grabación y varios de los enlaces que compartimos hoy, porque compartimos mucha información, ¿verdad? Por enlaces por medio del chat. Ahí se los vamos a resumir también para que esté a mano. Y sin más, desearles que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Recuerden que nuestras redes sociales que aparecen ahí en pantalla pueden estar atentos para otras capacitaciones y charlas que vamos a estar dando. Entonces, que tengan una excelente tarde.